Hola, ¿cómo estás? Ya sabes quién soy, la doctora Iris Romero y mi canal Dormaemuki, Añoranza Positiva. Traigamos recuerdos o eventos del pasado que nos ayuden a hacer nuestro presente más positivo. Y hoy te voy a contar una historia. Hoy no te voy a hablar de nada de terapia, pero te voy a hablar de un ejemplo viviente y sonante de lograr las cosas que uno se propone. Quizás hayas tenido la oportunidad de leer en mis libros, en el 1 y en el 2, muchas de las cosas que te cuento sobre mi padre. Y hoy te voy a contar una historia sobre eso. En 1939, mi padre, quien nació en un pueblo al sur de Buenos Aires llamado Punta Alta, que tiene una base naval y un hermoso puerto, hizo en la casa donde vivía hace 100 años unas letras de madera que fijaron en la pared de la fachada para demostrar la dirección de la casa. Siempre nos contaba con mucho cariño sobre eso, sobre sus andanzas de pequeño en su pueblo, cuando nosotros ya vivíamos en Buenos Aires. Nos contaba de lo que era su vida con sus padres, y él es el nieto de Eva. En Dormaemuki número 8 te cuento la historia de mi bisabuela Eva. Resulta que cuando él llegó a su vida adulta, cuando fue adolescente, viajó de Punta Alta a Buenos Aires para poder hacer su carrera militar en Buenos Aires, y luego fue oficial de infantería. Todo eso te cuento en mis libros. Pero cuando se hizo adulto, regresó. No había regresado en todos esos años. Como en 45 años no había regresado. Y tuvo la espinita, se tomó el tren, hizo el largo viaje para Punta Alta y tuvo el maravilloso privilegio de encontrarse con la sorpresa de que sus números permanecían ahí, bañados por las capas del tiempo, por las capas de pintura, pero sostenido en esa misma fachada donde él las fijó. En ese momento habían pasado como 55 años de que él las había hecho. Y así quedó. Siguió la historia. Yo me vine a México, viví en México, te cuento de todo eso, en Dorma 2 y en Dorma 3, en mis tomos. Y finalmente, pues lo perdimos. Entonces, a mí siempre me quedó ese recuerdo de la satisfacción que le dio encontrarse con parte de sí mismo. A veces en la vida nos vamos encontrando a nosotros mismos por pedacitos. Nos reencontramos con nuestro yo de pequeño. Nos abrazamos, nos perdonamos y nos superamos. Eso es parte del aprendizaje, de vivir, de Dormaemuki, de lograr que nuestros anhelos más positivos y nuestros recuerdos más bellísimos nos ayuden a seguir adelante. Entonces pasaron muchos años y yo también me di a la tarea de volver a Buenos Aires. No tuve mucha oportunidad de volver a Buenos Aires durante mi vida, pero a medida que también me fui haciendo mayor, empecé a recordar cosas importantes, y qué increíble que empieces a recordar cosas que creías que tenías olvidada y que son básicas. Y entonces en uno de mis últimos viajes dije, ¿por qué no conozco Punta Alta? El pueblo de mi padre, que siempre le había sido tan satisfaciente volver a ver. Entonces nos dimos la tarea con Samuel de poder encontrar nuevamente aquel domicilio, por primera vez para nosotros, pero nuevamente para mi padre.
y tuvimos la grata sorpresa de dar con él. Pudimos comparar las fotos de 1939, de cuando él era pequeñito, hasta del 29, porque teníamos fotos de él recién nacido, y eran tal cual él las había demostrado. Todavía estaban los mismos pisos, no lo podíamos creer. La fachada había sido modificada, se le había ampliado una cochera al frente, entonces esa parte estaba modificada como las fotos, pero te dabas cuenta que la teja era igual, los pisos de los mismos colores y de los mismos dibujos, la misma decoración. No podíamos creer que habían pasado 99 años de ese hecho y estábamos ahí frente a todos nuestros Dorma Emuki, nuestros anhelos más positivos, las historias de mis padres que lo sacaron adelante, su niñez, su educación, donde se formó, que por ende nos formó a nosotros, porque lo que han sido nuestros padres es mucho de lo que nos habrán inculcado a través de la vida. Lamentablemente no encontramos a nadie, teníamos muchas ganas de pasar, pero un buen vecino nos ayudó a entrar por medio de su casa, que ya tenía más pisos, y pudimos desde arriba, desde su balcón, ver el patio donde mi papá jugaba y nos contaba, ver la higuera y ver parte de la construcción anterior, básica o primera, antes de la remodelación. Nos volvimos con satisfacción, un poco con ese sentido de que no lograbas lo que realmente era tu cometido después de tanto esfuerzo, yo viajar desde México para hacerlo, pero fue muy, muy hermoso ver los números de mi padre, todas las historias que nos contaba plasmadas ahí, en esa fachada. No podía creer yo que sus manos habían hecho algo que todavía permanecía a pesar de su ausencia, a pesar de su partida o su despegue de la nave. Pero en realidad yo sentía que teníamos un deber, esas letras debían estar con nosotros, esos números, debían estar con nosotros. Eran parte de mis letras, de lo que yo contaba. Y aunque pertenecían a una casa, al ser de él, de cuando fue un niñito, en realidad nos pertenecía a nosotros, a mí. Entonces estuvimos pensando, o íbamos con la intención de que la dueña, si la encontráramos, nos hiciera favor de vendernos los números que había hecho mi padre hace 100 años. El tiempo pasó y entonces mi hermana Vera tuvo la magnífica idea e intención de seguir contactando a la dueña actual. Nos enteramos por una vecina de enfrente que había sido compañera de la secundaria, que se había mudado a Buenos Aires. Así que qué increíble, habíamos ido hasta Punta Alta para poder encontrar a la dueña, para poder adquirir los números que había hecho mi padre, y resulta que la dueña estaba a unas estaciones por el mismo sector oeste de Buenos Aires que nosotros. Y entonces mi hermana se dio a la tarea de encontrarla. Tomó tiempo poder ubicarla, poder llegar a la señora y que ella nos creyera, que supiera quiénes éramos. Mi hermana le mostró las fotos, le contó la historia de mi padre. Nunca pudimos creer que la señora Andrea se dio a la tarea de poder regresar a Punta Alta de unas vacaciones, dar supervisión a esa casa. Y entonces ella pensó lo mismo que nosotros, que esos números debían pertenecer al creador de él, y si no estaba él, pues a nosotros como sus hijos. Así que fue y con su esposo intentó sacarlos. ¿Y qué creen? Después de 100 años se esperaría que esos números estuvieran totalmente pegados, estuvieran imposibles de sacar, porque había pasado mucho tiempo y